Muy buenas tardes, bienvenido a su programa Familias de Éxito. Hoy vamos a hablar sobre los padres permisivos y para ahondar un poquito más sobre este interesante tema, hemos traído una invitada especial a la psicóloga Lili Castaños. Hola Lili, ¿cómo estás? Bienvenida a nuestro programa. Muy bien, gracias a Dios. Muchas gracias por la invitación. Oye Lili, ¿qué te parece si empezamos definiendo qué son los padres permisivos? Claro que sí, Manolo. Los padres permisivos se caracterizan por ser muy cálidos con sus hijos, son afectuosos, son fuertes en la esfera del amor, mas sin embargo no comunican límites ni reglas. Por lo tanto, esto hace que la disciplina se relaje. Son niños que no respetan a sus padres. No sé si has escuchado de este síndrome del pequeño emperador. De los niños que son los que mandan en su hogar, ¿no? Así es, precisamente eso estamos hablando. Y entonces, realmente los padres no tienen autoridad sobre sus hijos. No les ponen reglas definidas, entonces los niños hacen lo que quieren, aunque ellos los apapachan a todas horas. Así es. Oye, ¿y cómo crees que puede repercutir eso en los valores de la familia? Pues fíjate que realmente estamos viviendo un tiempo de decadencia de valores, ¿verdad? Y de autoridad. No sé si tú recuerdas, anteriormente los padres eran sumamente autoritarios. No sé si te tocó tener padres así. Yo la verdad tuve un papá muy amoroso, pero también un papá que nos ponía nuestras reglas, pero sí mi tío y las personas que estaban ahí eran como hasta casi demasiado, ¿no? Que los hijos no les tenían tanto como amor, sino más bien temor, ¿no? Ok, de eso estamos hablando. Y más o menos de la década de los 70 para acá, vino muy fuerte el enfoque humanista de consejo permisivo. Las ideas que ellos manejaban era, por ejemplo, el decirle al niño, los decían, no le digas a tu hijo no, porque entonces vas a inhibir su creatividad. Y entonces sabemos realmente que hay un no positivo. Por ejemplo, si estás manejando en tu carro y está la luz roja, ese es un límite, no te pases y te salva la vida, ¿verdad? De lo contrario, pues puede tener consecuencias trágicas. Pero este era algo de lo que ellos manejaban, este enfoque, y pues trajo toda esa situación, ha traído grandes problemas ahora, ¿no? En la actualidad, el no disciplinar a los hijos. Sí, porque siempre andamos pensando que podemos dañar su autoestima o crearles algún tipo de complejos. Así es, fíjate que curiosamente ellos temen disciplinar este tipo de padres, los permisivos, porque piensan que van a dañarlos, que los van a traumar, pero en realidad la disciplina no es algo que le haces al niño, es algo que haces por el bienestar de tu hijo. Oye, ¿y tú crees que esta manera de actuar de los padres es por comodidad o porque se sienten culpables o porque les quieren dar cosas que ellos no tuvieron o porque quieren ser muy amigos de ellos o ganárselos con el dinero, chantajearlos? ¿Tú qué piensas que será? Fíjate que hay varias razones, Manolo. La modernidad ha traído, por ejemplo, que ya no nada más tenga que trabajar el papá, sino también la mamá sale al mundo laboral. Por lo tanto, los niños son dejados al cuidado de otras personas, familia, abuelitos, guarderías, maternales, estancias, y entonces pasan menos tiempo con sus hijos. Esa es una. La otra también es que se casan muy jóvenes, ¿verdad? Algunos muchachos, si no tienen la preparación, quieren seguir con el ritmo de vida que tenían antes de tener hijos. Como si fueran solteros. Así es. Otra es cuando los padres tienen a sus hijos y pasan varios años y viene el pilón, el hijo que no estaba planeado, y entonces los padres ya están cansados, ¿verdad? Y entonces esas son algunas de las razones. Pero todo esto, el que el padre trabaje, el que ya esté grande, el que sea muy joven, pues trae a la vida más estrés, y entonces los padres están cansados en ocasiones y es más cómodo hacerse como que el niño no está siendo rebelde o desobediente y siguen ellos en su vida normal. O sea, que no es tan malo lo que está haciendo, ¿no? Porque hay niños que son peores, entonces si los comparamos con los peores, pues nuestros hijos, pues ahí van, ¿no? Así es, entonces el padre puede estar cansado porque viene de trabajar, y hay padres que me dicen, ¿sabes qué? Yo sí pongo límites, pero se me hace muy difícil llegar del trabajo, estoy muy poquito con mis hijos, es un tiempo muy limitado para estar nada más corrigiendo. Pues en un sentido también son padres que trabajan mucho para que sus hijos tengan todo, pero en ocasiones no se dan cuenta
que tienen todo, pero lo material, pero les está haciendo falta el cariño de los papás. Y el tiempo. Así es, entonces lo llenan con cosas materiales. Y entonces son varios factores, ¿no? Es la culpa, ¿no? De estoy muy poco tiempo con ellos y también algo cansados para poner en práctica la disciplina. ¿Y tú crees que a los padres modernos, a los padres de hoy en día que se creen muy modernos, ¿no? Todo esto de la disciplina lo hacen, o sea, son permisivos porque piensan que los hijos no se les debe de exigir nada y se les debe de dar todo? Sí, en parte, ¿no? Decíamos que creen que van a dañarlos, ¿no? Si los disciplinan, pero en realidad es algo ilógico creer que un comportamiento que yo espero se va a dar. Por ejemplo, ¿cómo voy a esperar que mi hijo sea amable, respetuoso, si no he hecho mi tarea como padre, ¿verdad? Entonces, ese es un factor muy importante. La disciplina, Manolo, les va a ayudar a los hijos a ser niños seguros de sí mismos, a tener autoconfianza. Eso es algo muy importante. Yo te voy a decir un ejemplo. ¿Cómo te sentirías tú si vas en un puente? Imagínate el puente de San Francisco, enorme, y que no tuviera esas límites de seguridad, esas vallas que tienen. Aunque seas un buen conductor, yo creo que te sentirías con bastante temor, ¿verdad? Pues imagínate, Voltear. si te caes desde ahí arriba no se la cuentas ni al vecino. Así es. Entonces, los límites, eso es lo que te dan seguridad. Y entonces en el mundo natural también sucede lo mismo. Por eso, Y en el mundo donde vivimos es un mundo lleno de límites. Aunque nosotros seamos permisivos con nuestros hijos, la vida no va a ser permisiva con nuestros hijos. Entonces les estamos enseñando una manera de vivir que verdaderamente no existe fuera de nuestro hogar. Así es. Realmente estamos criando unos niños que los estamos sacando de la realidad, ¿no? Así es. Y sabes que un niño que crece con límites es un niño que aprende a someterse a la autoridad y es un niño que aprende a respetarse a sí mismo y a los demás. Y un niño que cabe en cualquier parte, Así ¿verdad? es. Si sabe respetar, no va a tener problemas en la escuela y en los lugares donde él se desenvuelva. Lili, ahora que estamos hablando un poco sobre la disciplina, ¿qué características crees que podemos ejercer en la disciplina para que sea práctica para nuestros hijos? Es una muy buena pregunta. La primera característica podemos decir que tiene que ser inmediata. O sea, el niño comete la falta y no debo de esperar porque es importante que él sepa que en ese momento vas a aplicarlo, porque si no va a generar ansiedad en el niño. Si estás amenazando y tienes Va a que ser decir, inmediata. ¿cuándo me la va a aplicar? Y estamos es. creando ahí una ansiedad en Así su es. corazón, ¿no? Otra característica es que tiene que ser constante. Es decir, una vez más, ¿no? Hay padres que le dicen al niño, te las estoy contando, ¿sí? Cometió la falta y le dices al niño, ya llevas 5, ya llevas 6, ya 7. verás. Ajá, y entonces esto genera que tengas una explosión de repente, ¿no? Y entonces puede ser muy violenta tu intervención. Entonces es importante ser constantes, no esperar que se acumule. O sea, que no dependamos de nuestro estado de ánimo. Si estamos de buen humor, ahora te la vamos a pasar. Si estamos de mal humor, inmediatamente te aplico la disciplina. Así o sea, es. En la constancia estamos hablando que no depende de nuestro estado de ánimo, Así sino es. estemos como estemos, tristes, contentos, enojados o no enojados, tenemos que aplicarla igual. Así de eso es. me estás hablando, ¿verdad? Así es, sí. La otra característica es que tiene que ser aplicada de una manera correcta, adecuada. ¿Cuál es la manera correcta? Mira, que ese es un problema. Hay varias situaciones que tienes que tomar en cuenta. Cuando tú vas a disciplinar, no tiene que haber maltrato ni físico ni emocional. Es decir, no vas a golpear al niño de tal manera que lo lastimes y tampoco con las palabras, ¿verdad? Decirle... eres no sé qué o eres no sé cuánto. Así es, no hay que descalificar con nuestras palabras. Porque ahí nos estamos vengando, la verdad. Es Así una es. venganza. Oye, pásale para allá, eres un no sé qué. Pues es una venganza, no es una disciplina, ¿no? Estamos lastimando, pues. Así es. Entonces, ahí es muy importante, también tiene que ser de acuerdo a la edad. O sea, no vas a disciplinar de la misma manera a un niño pequeño que a un adolescente.
es importante que el niño tenga la madurez para que comprenda que lo que hizo estuvo mal. Porque si tú golpeas y el niño no sabe ni por qué le pegaste, eso va a generar algo, inestabilidad emocional, traumas y demás. Y resentimiento. Así es. Entonces es importante, más o menos, no hay una edad cronológica, pero podemos decir que los 18 meses en adelante el niño ya más o menos comprende lo que está bien y lo que está mal a su nivel. Y la edad en que debes de dejar de aplicar la disciplina corporal anda entre los 9 y 11 años, cuando el niño ya entra en la adolescencia, porque al adolescente no hay que disciplinarlo de esa manera. ¿Por qué? Porque no te va a funcionar, le duele más que le prives de un permiso, de un privilegio. O del Xbox. Así es. O del Wii o lo que sea. Así es, a que le pegues. Además, puede provocar rebeldía si tú le pegas a un adolescente. Entonces, hay cierta edad, ¿verdad?, para hacerlo. Y es bien importante, Manolo, que una vez que se aplicó la disciplina, tú, ya que el niño lloró y se tranquilizó, lo tomes, le expliques si sabes por qué te discipliné de esta manera, que lo abraces, puedes orar con el niño, que pida perdón por su comportamiento, decirle si no te gusta esto, pues ya sabes cómo portarte la próxima vez y abrazarlo, ¿no? Para que su corazón no se cierre, sino que sepa que lo hiciste porque realmente se lo había ganado. Sabes que yo he disciplinado a mis hijos de esa forma y lo que me ha dado a mí resultados, como son mis hijos, es de que después de disciplinarlos yo les decía a mi hijo, yo no te quiero pegar, pero si tú desobedeces, pues yo tengo que pegarte. Y entonces me ponía a orar por ellos, ¿no? Le decía, Señor, ayúdalo a obedecer para que yo no le tenga que pegar, ¿no? Y entonces normalmente siempre era una disciplina que daba su resultado. Luego se venían, se dormían a mi lado o así, cosas así, bien bonitas, ¿no? Aunque uno se siente re mal, nadie quiere disciplinar a sus hijos. Pero siempre dio buenos resultados, fíjate. El amor después de la disciplina es fundamental para que nuestros hijos entiendan que no es un desquite, que no es una tortura, sino que es por su bien, para que no tengan que sufrir más adelante las consecuencias de su rebeldía, ¿no? O de su falta de disciplina. Así es. Y para concluir con las características, Manolo, de la buena disciplina, la disciplina tiene que ser positiva. Es decir, la sanción que yo aplique tiene que ser coherente de acuerdo a la falta que se cometió. ¿Y esto cómo lo vamos a lograr? Teniendo un plan estructurado. Es decir, mira, hijo, platicar, cuando tú hagas esto y esto, esta va a ser la forma en la que yo te voy a disciplinar. Porque entonces, si no tenemos ese plan, podemos caer en exageraciones. No sé si has escuchado decir a un padre, te voy a castigar una semana, un mes sin ir al parque porque hiciste esto, que en realidad no amerita tal castigo, pero eso es cuando somos padres improvisados. Muy exageradito, Así ¿no? es, entonces tenemos que tener ya estructurado esto para que la disciplina sea realmente positiva. Lili, ¿nos podrías hablar un poquito sobre las características de los niños con padres permisivos? Claro que sí, mira, son niños que realmente manipulan a sus padres, ellos son los que tienen el control, ellos son los que deciden, porque los padres frecuentemente ceden ante sus demandas. También son niños inseguros, porque como no hay límites, ¿recuerdas lo que te platicaba sí, del puente? Sí. No hay límites, entonces eso les genera inseguridad. Son niños resentidos. El ser humano tiene necesidad inherente de guía y dirección, y cuando esa necesidad no se cubre, entonces el niño crece con resentimiento, ¿sí? También son niños que no tienen respeto por sí mismos, por la razón de que no saben contener y expresar las emociones de manera correcta, ¿sí? Cuando algo no se da como él quería, hace su berrinche, ¿verdad? Tiene sus conductas explosivas, entonces no sabe contener. Son niños egoístas, son niños muy poco empáticos, no saben ponerse en el lugar del otro, porque siempre son ellos, ¿verdad? Primero. Son el enfoque principal, egoísta. Así es. Ahora vamos a ver todo esto un poquito más hacia adelante, hacia el futuro. ¿Qué pasará con estos niños o qué pasa con estos niños cuando crecen y llegan a la edad adulta? Sí, mira, tenemos nosotros la responsabilidad de parte de Dios en los años formativos sobre nuestros hijos. Y cuando no se da
esto de la manera correcta, cuando los padres fallamos en esta parte, entonces los hijos van creciendo con patrones de conducta erróneos y en ese sentido pues llevan una adolescencia y una adultez fuera de control. Y entonces son personas que no saben someterse a la autoridad, y estoy hablando de autoridades espirituales y terrenales. Y entonces eso les va a generar una inestabilidad en todas las áreas, en el área espiritual, emocional, social, laboral, así es. ¿Por qué? Porque el matrimonio se trata de amor, respeto y ceder, ¿verdad? Muchas veces. Entonces va a tener problemas en su matrimonio. En el trabajo hay que someterse también a un jefe, ¿verdad? Y en toda la vida real así es, ¿verdad? Desde que te subes a tu auto tienes que estar sometiéndote a las leyes, ¿verdad? A las autoridades. Y entonces van a ser personas con inestabilidad y que sobre todo pues eso lleva al fracaso. Y personas que quizá le echan la culpa a todo el mundo de lo que les pasa, pero la culpa realmente pues la tienen ellos, ¿no? Porque no son capaces de adaptarse a los límites de la vida cotidiana. Así es. Algunos padres que nos están viendo, Lili, quizá ellos digan, ahí va, me acaba de caer el 20 y yo soy un papá permisivo, una mamá permisiva. ¿Qué podrían hacer ellos, no? ¿Qué les dirías tú a ellos? Decíamos que tenemos una responsabilidad dada por Dios, ¿verdad? Entonces, al primero que le fallamos es a Dios. Hay que pedirle perdón a Dios y después a los hijos y platicar con ellos, decirles que queremos hacer las cosas bien hechas. Porque queremos lo mejor para ellos, así ¿no? es, pedir consejo, asesoría profesional y yo les recomiendo que lean la Biblia. El libro de Proverbios es el libro de la crianza por excelencia y eso es muy importante, el buscar, ¿verdad? Buscar en personas que nos puedan ayudar a salir de esa situación. Lili, pues se nos acabó el tiempo. ¿Algún mensaje final que nos quieras decir? Claro que sí. La paternidad que obtiene resultados es aquella que establece límites y reglas claramente definidas, toma el tiempo para explicarle a los hijos cómo se van a llevar a cabo estos límites y, muy importante, mantiene un equilibrio entre estos límites y el amor. Dé amor, sea comprensivo, dé afecto a sus hijos, abrácelos por lo menos una vez al día, utilice palabras de afirmación, no descalificación y siempre que usted discipline, hágalo con amor. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Pues muchas gracias, Lili, por estar con nosotros y esperamos verte próximamente en otro programa de Familias de Éxito. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Muchas gracias a todos ustedes y recuerden, a veces los cambios no son inmediatos, pero la palabra de Dios nos enseña, mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente, que no temas ni desmayes, porque el Señor estará contigo en donde quiera que vayas. Ya saben, sean fuertes, anímense, que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Un saludo. Chao. ¿Qué poder tienen las palabras que salen de nuestra boca? He escuchado que los padres que le dicen a sus hijos, lo peor que me ha sucedido en la vida es que tú hubieras nacido. No sirves para nada, eres un tonto, nunca triunfarás en la vida. No te amo, eres el causante de todos los problemas en esta casa. Y he escuchado a otros decir, me siento orgulloso de ti, eres especial, te amo, doy gracias a Dios por tu vida, aprecio tu apoyo. Estos mensajes son lanzados a muchos hijos e hijas que al ver el impacto que causan en la vida de los chicos, notamos que las palabras son como una espada de dos filos. La Biblia es muy clara con relación a esa espada de dos filos. Los proverbios del rey Salomón dicen, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Las palabras amables o duras pueden ser cortas y fáciles de decir, pero sus ecos son verdaderamente infinitos. Siempre necesitamos, sobre todo los niños, escuchar palabras que nos animen. ¿Por qué no ser usted la persona que diga hoy esas palabras de estímulo? Seamos justos, como dice el rey Salomón en sus proverbios. La boca del justo emite sabiduría, pero la lengua perversa será cortada. Antes de hablar, especialmente con los miembros de tu familia, piensa en lo que vas a decir.
recordando que las palabras son como espada de dos filos y todo lo que digas traerá consecuencias positivas o negativas, primero para tu vida y luego para aquellos que te escuchan. Sobre todo piensa en el impacto directo que como padre tienen tus palabras en la vida de tus hijos. Si lo haces consistentemente y además incluyes a Dios, estarás contribuyendo a formar una familia de éxito. Dile a Dios de corazón: Señor, te necesito. Sé que moriste en la cruz para pagar por mis pecados. Te pido perdón por ellos y te pido que entres a mi vida y me llenes de tu amor. Ayúdame a ser un buen padre y esposo. Gracias por amarme. Que Dios te bendiga. Hasta pronto.